Acientífica libertad. Bueno, la libertad para poder existir, para poder funcionar, debe ser acientífica, porque si no, simplemente no hay libertad. Si tú encontraras una fórmula de la libertad, entonces la libertad no sería tal, porque toda tu conducta solo seguiría esa fórmula. Si hubiera leyes universales que rigen las conductas, que rigen la libertad, pues entonces no serías libre, porque estarías regido, serías esclavo y estarías obligado por esas leyes. Entonces, ni desde la ciencia, y mucho menos desde el abuso de la ciencia en el cientificismo, puede existir la libertad. La libertad solo puede existir en un escenario no científico, más allá de la ciencia, más allá de lo físico, más allá de lo material. Solo puede existir en un sentido metafísico. Y ya, se acabó. Esto es muy importante, porque obviamente en el ateísmo no hay ética, no hay moral, no hay valores y no hay principios, porque no hay libertad, porque no existe el alma. Pero entonces cada vez que le dices eso a los ateos se molestan y dicen, no, ¿cómo que no? Claro que no existe el alma, pero somos cerebros que de alguna forma misteriosa alcanzaron la libertad, una libertad medio restringida, pero es que el cerebro forma la libertad, porque no sé cómo lo hace, pero es que de alguna forma es medio... O sea, no pueden ni siquiera explicar cómo un cerebro podría formar, cómo un cerebro físico, que todas las conductas que manifiesta se supone solo son procesos fisiológicos, cómo podría generar libertad. Es que es imposible. Por un lado detestan, odian todo lo metafísico, odian a las almas, odian a la conciencia, al sujeto y todos los que le da este repelús porque no pueden entenderlo. Entonces, por un lado niegan todo esto y por otro quieren pues seguir siendo libres, seguir manifestando ética y moral. Para tener ética y para tener moral, pues tienes que tener la capacidad de elegir entre un camino u otro camino. Si solo eres un cerebro que elige según su estructura, pues es básicamente es un mal chiste, es una broma cruel de un universo tonto y ciego que no sabe lo que hace. Entonces, por ejemplo, ya regresó un ateo que estaba perdido, se llama Sacro Elemental, bueno, su nick es Sacro Elemental, y él me dice que yo no puedo entender eso. Entonces me dice que es como el viento que mueve a la hoja. Entonces el viento mueve a la hoja, entonces es muy poco libre porque tiene muy poca capacidad de movimiento. Sin embargo, nosotros somos seres tan complejos que tenemos mucho más movimiento. Pero yo le digo que entonces la hoja no es libre porque no se mueve porque ella quiera moverse. A la hoja la mueve el viento. Y lo mismo pasa para los seres más complejos. Si toda tu conducta es movida por procesos fisiológicos, entonces no puedes decir que eres libre. Te están moviendo todos los procesos fisiológicos. Salvo que tú estés por encima de los procesos fisiológicos, pues solo eres un montón de procesos fisiológicos. Entonces no se trata de complejidad, no se trata si pones algo simple como una ratonera. Las ratoneras simplemente tocas la cosa esa donde está el queso y ¡paz! Es un mecanismo muy simple. O puede ser un mecanismo muy complejo como una computadora o una supercomputadora. Entonces no se trata de complejidad, no se trata de que la computadora pueda hacer más cosas que una ratonera. Ambos son netamente deterministas. Ninguno, ni la ratonera ni la supercomputadora, son libres. Y entonces repito que pues la libertad no puede existir en el cientificismo más rudo, porque sería suponer que hay algo que está pues más allá de las leyes, sería suponer que está más allá de pues las cosas. Archimago, entonces me estás diciendo que tengo que creer en Dios y si no creo en Dios entonces no soy libre, tengo que creer tus tonterías para poder tener ética, para tener moral. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si el ateísmo materialista es cierto, entonces nadie es libre. Creas o no creas en el alma, creas o no creas en Dios, simplemente no hay libertad y estamos todos jodidos. Ahora, si el ateísmo materialista es falso, si somos almas metafísicas, entonces somos libres. Creas o no que eres un alma, creas o no en Dios, entonces eres libre. No se trata de lo que creas o lo que no creas, se trata de los hechos. Si los hechos son que el materialismo ateo es verdadero, no hay libertad para nadie, nadie es libre, solo somos cerebros creyendo que somos libres porque somos bien estúpidos en un mundo estúpido y demencial. Ahora, si existe Dios y existen las almas, entonces aunque los ateos las nieguen, aunque tú digas que no existen o digas que sí existen, pues de todas maneras vamos a seguir siendo libres. Entonces no es cuestión de creencias, es cuestión de cuál es la aproximación más real. Yo diría que la aproximación más real pues es... obviamente mi postura idealista,
Pero bueno, los ateos dicen que la más real es el materialismo determinista. Pero lo chistoso es que si los ateos suponen que esa es la más real, entonces son contradictorios entre lo que proponen y lo que hacen. Porque yo al menos soy congruente. Yo digo, somos seres metafísicos, pues entonces hay libertad. Pero los ateos dicen, no, solo somos seres materiales, seres físicos. Y luego dicen, pero somos muy libres. ¿Cómo pueden, ni siquiera cómo puedes describir científicamente lo que es la libertad? O sea, ¿en serio? En el ateísmo materialista, el cerebro básicamente es una máquina biológica, que además nadie diseñó, una máquina biológica que se fue formando poco a poco durante milenios de puros choques ciegos. Entonces, si es una máquina, por más cosas que le pongas, por más neuronas que les vayas ensamblando, por más conexiones, por más relaciones, seguirá siendo una máquina, seguirá siendo simplemente cadenas causales de relaciones, efectos físicos relacionados por la causalidad. Justamente la libertad habla de algo que excede a la máquina, algo que excede a los procesos mecánicos deterministas, a los procesos causales de cadenas de causa y efecto. Para hablar de libertad tienes que hablar de algo que exceda a esta máquina. Entonces los ateos, pues en su fanatismo cometen muchísimos errores. El primer error es creer en el materialismo. En primer lugar, ni siquiera pueden demostrar que la materia existe más allá de la mente. Es decir, no pueden demostrar que los cerebros existen más allá de la mente. Pero bueno, ellos dicen que los cerebros existen más allá de la mente y que además forman la mente. Entonces, incluso hipotetizando cómo los cerebros formarían a la mente, tampoco lo pueden responder los ateos. Y piensan que la libertad solo son sistemas causales complejos. Entonces, que añadas lo complejo, que le añadas la complejidad, no hace que dejen de ser sistemas causales. Si tú estás definiendo la libertad solo como sistemas causales complejos, pues más bien nada más estás definiendo sistemas causales complejos donde no hay libertad porque solo hay sistemas causales complejos. Pero bueno, los ateos carecen de toda demostración, carecen de toda lógica interna y pues están llenos de incongruencias. Obviamente, esto es la base de todos los ateísmos. Es como le comentaba, que los ateos dicen que el cosmos no es inteligente, solo lo parece, pero no es inteligente. Incluso Richard Dawkins y otros grandes ateos han dicho, bueno, es que parece inteligente porque obviamente es el único cosmos donde nosotros vivimos, y si con eso del principio antrópico, de que obviamente en los cosmos donde no hay vida, pues nadie ve esos cosmos, entonces nadie los califica, y solo en un cosmos donde pueda haber vida, por así decirlo, entonces pues más o menos pueden calificarlo y dicen, bueno, como hay vida, pues está hecho para la vida, entonces parece inteligente. Entonces desde el ateísmo, el cosmos no es inteligente, pero parece inteligente. ¿Por qué? Pues por pura casualidad y puro churro. Los ateos dicen que los cuerpos biológicos no son diseños inteligentes, solo lo parecen pues por un montón de millones de años de mutaciones, que más o menos van quedando algunas, otras van desapareciendo, entonces parecen diseños inteligentes, pero no lo son. Incluso James Randi pone en un video, es que la naturaleza es inteligentísima, y luego se corrige a sí mismo, bueno, pero no en el sentido de que es inteligente porque es Dios, sino porque lleva tantos años, no sé. Pero entonces, desde el ateísmo, los cuerpos biológicos no son inteligentes, pero lo parecen. Y siguiendo esta misma lógica, tú no eres inteligente, solo lo pareces. Básicamente toda tu conducta es un cableado que tiene millones de años, entonces a que tú parezca que actúas conscientemente, que actúas con libertad, que actúas pues digamos de manera autónoma, pues básicamente tu conducta solo es un compendio de cadenas de causa y efecto deterministas. Parecen inteligentes, parece que tú reaccionas, que tú saludas y todo, pero todo eso está programado por millones de años que formaron un cerebro que solo responde a su medio de esa manera. Claro, esto entendido nada más desde la visión ateo-materialista. Le decía que es como las fichas de dominó, como el efecto dominó. No sé si han visto de esas personas que ponen fichitas una tras otra, entonces le pican a la primera ficha y empiezan a caer todas. Ese es el efecto dominó. Entonces no se trata de complejidad, no se trata de que si pones 100 fichas, entonces no eres libre, pero si pones 1.000.000 de fichas y le pones globitos y le ponen que suban estantes y hagan otras cosas, que ahí sí eres libre. Ambos siguen siendo netamente deterministas. Aquí tendrás millones de fichas, aquí tendrás 100 fichas, pero sigue siendo determinista. Así, desde el ateísmo materialista, la conducta humana
es determinista, será muy compleja y todo será lo que tú quieras, pero jamás alcanzará a ser libre. No puede ser libre, solo podría ser libre en un sentido de lo que más odian los ateos, que exista su propia alma. Los ateos odian, desprecian y detestan a su alma y luego quieren ser libres y luego quieren tener todos los beneficios de ser almas. Obviamente somos libres, pues porque el ateísmo materialista es falso. O sea, no se trata de si yo considero o no considero la libertad. Se trata de si existe el alma o no existe el alma. Si no existe el alma, por más que tú consideres que de alguna forma el cerebro puede mágicamente hacer algo científico, que como sería la libertad, pues bueno, pero no se trata de que lo consideres, sino que no es compatible. Simplemente si solo eres algo físico, solo sigues las leyes de la física. Si eres algo metafísico usando lo físico, bueno, entonces tienes cierta libertad restringida por las leyes del juego. Pero bueno, espero entiendan un poco más acerca de esto de la libertad y que, bueno, no lo van a entender. Pues saludos, besos y abrazos, Archimago.